Te habla Oscar. Venezuela es un país en crisis la cual se profundiza más mientras más tiempo pasa. Es muy incierto saber cuándo caerá Maduro, pero cuando pase, habrá que hacer reformas y tomar medidas necesarias para que Venezuela se pueda reconstruir, tanto económicamente como política y socialmente. Este video no se tratará de cómo sacar a Maduro del poder, sino que se tratará de qué ocurrirá cuando Maduro caiga del poder y qué tendrían que hacer los políticos venezolanos que queden en posiciones de poder luego de la caída de Maduro. Todas las propuestas de reformas y leyes que se podrían implementar en este país tienen base en reformas que se hicieron en otros países que pasaron por crisis similares y que ahora son países estables. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos 100.000 miembros de esta comunidad. Sea quien sea que quede como presidente luego de la caída de Nicolás Maduro del poder, sea Juan Guaidó, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado o incluso alguien nuevo que logre ganar las elecciones, tendría que llevar a cabo grandes reformas estructurales si quiere que Venezuela vuelva a ser lo que una vez fue, el más rico de América Latina. En este contexto, Venezuela tendría que implementar reformas como las que se llevaron a cabo en países exsoviéticos como Estonia, Lituania o Letonia. Tal vez para mucha gente eso suene radical, pero es que Venezuela es clasificado entre uno de los países más cerrados al mundo para hacer negocios y de los países con menor libertad económica del mundo. Según el índice de libertad económica del Wall Street Journal y de Heritage Foundation, que califica a 180 países y que mientras más te acerques al primer puesto significa que eres de las economías más libres del mundo. Sin embargo, mientras más te acerques al puesto 180 eres de los países más cerrados del mundo, Venezuela está en el puesto 179 en libertad económica de 180 países, es decir, Venezuela solo es superada por un país más cerrado y con más dificultades para hacer negocios. Este país es Corea del Norte. En este punto, incluso Cuba tiene mejor calificación en este top, ya que está un puesto arriba de Venezuela. Venezuela se clasifica peor que algunos países africanos como la República del Congo y Zimbabue. En el tema político, Venezuela viene cayendo en el índice de democracia desde ya hace varios años. Actualmente Venezuela es clasificada como un régimen autoritario de un total de 167 países clasificados por el índice de democracia realizado por la revista The Economist. Venezuela se encuentra en el puesto 134, codeándose con auténticas dictaduras como las que se encuentran instauradas en países como Zimbabue, Bielorrusia, Vietnam, Cuba, China y Egipto. Y esto se debe a muchos factores, como que Venezuela, a pesar de que tiene ciertos procesos democráticos contemplados en su constitución de 1999, el régimen de Maduro se los salta e ignora constantemente. Un ejemplo de esto es cuando llamó a una constituyente en 2017. Según la constitución venezolana, primero tendría que haber llamado a una consulta popular para ver si querían o no tener una nueva asamblea constituyente que lograra escribir una nueva constitución. Sin embargo, era claro que él no ganaría rotundamente y no convocó a esta consulta, sino que convocó directamente a las elecciones de diputados para conformar la asamblea constituyente. En un país serio y democrático, esto hubiera sido detenido por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en Venezuela el poder electoral está totalmente cooptado por el chavismo. Tibisay Lucena, que en varias ocasiones ha mostrado su total simpatía al chavismo y ahora al madurismo por tratarse de unas elecciones totalmente fraudulentas, la oposición no presentó candidatos y los 545 candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido oficial, ganaron. Entonces, para cuando Maduro caiga y Venezuela tenga que cambiar, ¿cuáles deberían ser las reformas que deberían hacerse? Primero se debe tomar en cuenta que ambas reformas, tanto la económica como la política, tendrían que llevarse de la mano para dar estabilidad a los venezolanos lo más rápido que puedan. Al momento que Maduro dejara el poder, quien tendría que tomar el poder es el presidente interino Juan Guaidó, quien según la constitución venezolana tendría que llamar a elecciones. Para esto tendría que haber un periodo de 30 días para ponerse de acuerdo con todos los partidos de la oposición en una fecha a realizar las elecciones. Primero tendría que también reducirse el periodo presidencial. Actualmente el periodo presidencial en Venezuela es de 6 años. Sin embargo, para garantizar la rotación democrática que todo país debe tener, debería bajarse el periodo presidencial a 4 años, sin derecho a la reelección inmediata. Algo parecido a lo que actualmente existe en Chile, donde el presidente no puede reelegirse inmediatamente, pero puede ser electo una segunda vez luego de haber dejado el poder por lo menos por un periodo presidencial. También debería hacerse una ley de primarias para que así de forma transparente cada
cada partido y sus simpatizantes elijan a los candidatos a la presidencia. También debería al mismo tiempo haber una depuración masiva de todo el Consejo Nacional Electoral, de toda la gente que trabaja ahí y estaba ligada al chavismo, hacer una limpieza de las listas, ya que actualmente se rumorea que cerca de 1 millón de personas falsas que eran ocupadas por el régimen para hacer fraude están aún en las listas de personas habilitadas para votar. Y también Venezuela debería deshacerse de las máquinas electrónicas compradas por el chavismo para votar y hacerlo todo por medio de papeletas físicas de votación, para que así no haya espacio para fraudes por medio de las máquinas electrónicas que el chavismo utilizó varias veces para manipular los resultados, además de dejar a todos los venezolanos viviendo fuera del país, que ya se calculan en más de 5 millones, que también votarán por el próximo presidente de la República. Al mismo tiempo se deberían de llamar a elecciones al Parlamento para elegir una nueva Asamblea Nacional, ya que en la actualidad aún hay 43 diputados que son del partido del régimen y que hay muchas sospechas que no habrían ganado sus escaños de manera transparente. Mucho se ha hablado de si se debería prohibir el chavismo de Venezuela. Yo en lo personal opino que no. Por el bien de la democracia se les deje participar. De todas maneras, dudo mucho que pasaran el 10% de la votación total. Es mejor que vean a lo reducido que quedaron al final de todo. El periodo actual para un diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela es de 5 años. En mi opinión, deberían seguir el ejemplo de países como Perú, que los diputados son renovados al mismo tiempo que el presidente y tienen un periodo igual de largo, de 4 años. También luego de todo esto se tendría que llamar a una nueva asamblea constituyente que escribiría la nueva constitución que garantizaría que en Venezuela nunca vuelva a existir tan siquiera la amenaza de una dictadura, donde se deberían establecer una fuerte presencia de las instituciones del Estado con una fuerte división entre cada una fuerte independencia y formas de financiarse para que nunca más esa línea entre la democracia y la dictadura sea burlada por ningún gobierno. En los aspectos económicos, Venezuela tendría que primero que todo dejar la moneda actual, el bolívar, de lado y empezar una dolarización total del país, ya que el bolívar no tiene credibilidad internacional. Esto podría ser un impedimento para Venezuela para verse al mundo y hacer negocios con el mundo, por lo cual tendrían que adoptar el dólar como la moneda de circulación oficial. En segundo lugar, tendrían que abrirse al mundo, dejar entrar y salir todos los productos que sean necesarios para que Venezuela pueda recuperarse. También tendrían que reducir la burocracia del Estado venezolano, que como todos sabemos actualmente es prácticamente imposible abrir un negocio de manera legal. Para estos fines también tendrían que bajarse el impuesto a las sociedades o empresas, que actualmente se encuentra en un 34%, uno de los más altos de toda la región latinoamericana, solo superada por Argentina. Para ser competitivo y atraer inversión de empresas extranjeras en Venezuela, tendría que ponerse un impuesto a las empresas que sea competitivo, por lo menos tendría que encontrarse en una tasa del 15%, para lograr ser competitivo con el resto de la región latinoamericana, pero también del mundo. Venezuela tendría que hacer muchos tratados de libre comercio con países potencias como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, etc., para lograr exportar de manera más competitiva sus productos. En este país, el abrir una empresa es totalmente imposible. En un lapso de 10 años, de 2008 a 2018, de Venezuela desaparecieron de los registros públicos más de 500.000 empresas. En el año 2008 existían 800.000 empresas registradas en el país, de las cuales para el año 2018 se encontraban aún registradas apenas unas 270.000. Cuando Hugo Chávez toma el poder en 1990, en Venezuela existían cerca de 12.700 industrias privadas, es decir, empresas que generaban productos industriales para exportación. Sin embargo, hoy, en el 2019, ese número se acerca cada vez más a las 3.000 industrias. Otro gran problema que se enfrentaría el nuevo dirigente de Venezuela son las empresas expropiadas. Tendrá que ver si pone en marcha un plan para devolver las empresas a las personas a las que les fueron expropiadas, muchas que ni siquiera viven ya en Venezuela, o venderlas en concurso público. Desde el 2002 al 2016, la Cámara de Comercio de Venezuela contabilizó un total de 692 empresas privadas expropiadas por el Estado venezolano. Esto bajo la premisa que bajo el control del Estado estarían mejor, producirían más y las ganancias serían compartidas con todos los venezolanos. Hoy por hoy, estas empresas expropiadas solo sirven para pagar los salarios a los conocidos en Venezuela como enchufados, gente cercana al gobierno, ya sea de manera de militante acérrimo del gobierno, familiares o amigos de personas que trabajan en el gobierno, que reciben dádivas para mantenerse leales al régimen. De las 692 empresas expropiadas, según una nota periodística del portal argentino Infobae, que retoma un estudio de la ONG Transparencia Venezuela, dice que casi un 33% de estas empresas han dejado de funcionar. Solo 400
167 están operativas y un total de 225 empresas están totalmente abandonadas. El mismo informe relata que la pérdida de dinero entre las empresas cofinanciadas por el Estado se calcula de 2003 a 2015 en un total de 500.000 millones de dólares perdidos. Y de la empresa más grande de Venezuela, PDVSA, tendría que verse si se privatiza o se mantiene como una industria nacionalizada. Recuerda que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.